Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Este 20 de julio se ha convertido en un día histórico que marca el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Desde las 00:01 de la madrugada de este lunes, en las capitales de Cuba y Estados Unidos, que comparten el mismo uso horario, se abrieron oficialmente las embajadas de ambos países, después de más de 54 años de que el gobierno de Dwight Eisenhower rompiera las relaciones con nuestro país y que John F. Kennedy poco después erigiera el bloqueo, oficialmente el bloqueo más largo de la historia contra una nación. Esta mañana, a las 10:33 exactamente, comenzó la ceremonia oficial de reapertura de la embajada cubana en la capital de los Estados Unidos, con el izamiento de la bandera nacional en la capital norteamericana, en una ceremonia que fue presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Bruno Rodríguez, en la mansión marcada con el número 2650 de la calle 16 en el barrio Morgan, en Washington, D.C. Con los gritos de ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl!, se izó la bandera nacional en Washington, libre y soberana. De este importante acontecimiento, de lo que ocurrió hoy en Washington, de su significado, de la trascendencia, de lo que viene después de este paso del restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos, estaremos hablando en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Eliezer Ramírez Cañedo, investigador de las relaciones Cuba-Estados Unidos y autor o coautor de un importante libro sobre las conversaciones secretas a lo largo de todos estos años entre nuestros dos países. También me acompañan los colegas Lázaro Barredo Medina, periodista de la revista Bohemia, y Reinaldo Taladría Herrero, periodista de la televisión cubana, quienes, como ustedes, pues han seguido a lo largo de estos años, son investigadores y seguidores del tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda, en la que estaremos brindándole los momentos principales de lo que ocurrió hoy en Washington, la inauguración o la reinauguración de la embajada cubana en esa capital, y también las conversaciones que sostuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry. Siga con nosotros hoy en esta mesa redonda.
restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas culmina hoy una primera etapa del diálogo bilateral y se abre paso al complejo y seguramente largo proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Es grande el desafío porque nunca ha habido relaciones normales entre los Estados Unidos de América y Cuba, pese a un siglo y medio de intensos y enriquecedores vínculos entre los pueblos. La enmienda Platt, impuesta en 1902 bajo ocupación militar, cercenó un esfuerzo libertador que había contado con la participación o la simpatía de no pocos ciudadanos norteamericanos y dio origen a la usurpación de territorio cubano en Guantánamo. Sus nefastas consecuencias marcaron indeleblemente nuestra historia común. En 1959, Estados Unidos no aceptó la existencia de una pequeña y vecina isla totalmente independiente y unos años después, aún menos, la de una revolución socialista que tuvo que defenderse y desde entonces encarna la voluntad de nuestro pueblo. Cito la historia para afirmar que hoy se abre la oportunidad de empezar a trabajar para fundar unas relaciones bilaterales nuevas y distintas a todo lo anterior. Para ello, el gobierno cubano compromete toda su voluntad. Solo la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero que tanto daño y privaciones ocasiona a nuestro pueblo, la devolución del territorio ocupado en Guantánamo y el respeto a la soberanía de Cuba darán sentido al hecho histórico que estamos viviendo hoy. Cada paso que se avance contará con el reconocimiento y la favorable disposición de nuestro pueblo y gobierno y recibirá seguramente el aliento y el beneplácito de la América Latina y el Caribe y del mundo. Ratificamos la voluntad de Cuba de avanzar hacia la normalización de las relaciones con los Estados Unidos con ánimo constructivo, pero sin menoscabo alguno a nuestra independencia ni injerencia en asuntos que pertenecen a la exclusiva soberanía de los cubanos. Persistir en objetivos obsoletos e injustos y solo proponerse un mero cambio en los métodos para conseguirlos no hará legítimos aquellos ni ayudará al interés nacional de los Estados Unidos ni al de sus ciudadanos. Sin embargo, si así ocurriera, estaríamos dispuestos a aceptar ese desafío. Acudiremos a este proceso, como escribiera el presidente Raúl Castro en su carta del 1 de julio al presidente Barack Obama, y cito, animados por la intención recíproca de desarrollar relaciones respetuosas y de cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos. Desde esta embajada, continuaremos trabajando con empeño para fomentar las relaciones culturales, económicas, científicas, académicas y deportivas y los vínculos amistosos entre nuestros pueblos. Transmitimos el respeto y reconocimiento del gobierno cubano al presidente de los Estados Unidos por su llamado al Congreso a levantar el bloqueo y por el cambio de política que ha enunciado, en particular por la disposición que ha expresado de ejercer sus facultades ejecutivas con ese propósito. Recordamos especialmente la decisión del presidente Carter de abrir secciones de intereses respectivas en septiembre de 1977. Me complace agradecer al gobierno de la Confederación Suiza por su representación de los intereses cubanos durante los últimos 24 años. En nombre del gobierno y del pueblo de Cuba, deseo expresar nuestra gratitud a los miembros del Congreso, académicos, líderes religiosos, activistas, grupos de solidaridad, empresarios y tantos ciudadanos estadounidenses que se esforzaron a lo largo de muchos años para hacer llegar este día. A la mayoría de los cubanos residentes en los Estados Unidos que han defendido y reclaman una relación diferente de este país con nuestra nación, expresamos reconocimiento. Nos han dicho conmovidos
que multiplicarán sus esfuerzos leales a la tradición de la emigración patriótica que sirvió de sustento a los ideales de independencia. Expresamos gratitud a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños que han estado de manera decisiva junto a nuestro país y reclamaron un nuevo capítulo en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, al igual que lo hicieron con extraordinaria constancia muchísimos amigos en todo el mundo. Reitero nuestro reconocimiento a los gobiernos aquí representados por el cuerpo diplomático que con su voz y voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros ámbitos dieron una contribución decisiva. José Martí organizó desde aquí el Partido Revolucionario Cubano para conquistar la libertad, toda la justicia y la dignidad plena de los seres humanos. Sus ideas, reivindicadas heroicamente en el año de su centenario, siguen siendo la esencial inspiración en este camino que nuestro pueblo soberanamente ha escogido. Muchas gracias. Pero eran los momentos en que se izaba la enseña nacional en Washington y también fragmentos de las palabras del canciller Bruno Rodríguez esta mañana en el salón de protocolo del segundo piso de la embajada cubana en Washington ante más de 700 invitados que acudieron a esta ceremonia, entre ellos la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson, quien encabezó la delegación estadounidense durante los 6 meses de negociaciones que condujeron al restablecimiento de las relaciones y la reapertura de embajada, pero también allí se congregaron congresistas, representantes de las Secretarías de Comercio, Agricultura y otros estamentos del Estado norteamericano, así como intelectuales y otras personalidades de ese país. También una representación de cubanos residentes en los Estados Unidos que han defendido y reclamado una relación diferente entre Estados Unidos y nuestra nación. Este acto que sin duda pues deja una huella ya indeleble en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y que significa, como ha dicho el canciller, el primer paso en esta normalización de las relaciones. Un paso que, como señaló el propio canciller Bruno Rodríguez, pues se invoca en la memoria de José Martí, quien vivió consagrado a la lucha por la libertad de Cuba y conoció profundamente los Estados Unidos. Y también, como señaló Bruno Rodríguez, hemos llegado aquí gracias a la conducción firme y sabia del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a cuyas ideas siempre guardaremos lealtad suprema. 20 de julio, un día para la historia, pero quisiera escuchar pues las opiniones de nuestros panelistas de esta tarde sobre qué significado tiene lo que ha ocurrido en Washington esta mañana y también en la tarde, ya en el encuentro entre el canciller Bruno Rodríguez y el secretario de Estado John Kerry. ¿Cómo ve Reinaldo Taladrí lo ocurrido este 20 de julio? Bueno, dada la brevedad del tiempo, me obliga a resumir un poco cosas que me vienen a la mente. Lo primero es que más allá del hecho histórico de hoy, ya ha sido ampliamente explicado durante el día que es un momento histórico, un hecho histórico con toda razón, a mí me viene a la mente que hemos visto algo inédito. Un país pequeño, sin recursos, sin potencia militar extraordinaria, ha resistido y vencido todas las formas existentes para derrocar un gobierno. Contra Cuba se probó todas, sin excepción, todas, y las resistió todas y las venció todas. Yo creo que es un hecho inédito en la historia moderna de una gran potencia, un pequeño país, e ir venciendo esta, la otra, la de más allá, la próxima, la económica, la militar, asesinato, la plaga, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que eso es un hecho inédito para estudiar en la historia. ¿Cómo es posible que haya vencido todo eso? Lo segundo que me viene a la mente, Randy, a mí por lo menos, es el privilegio, yo creo que por lo menos para mí lo considero un privilegio de haber sido testigo de esos políticos que dicen que surgen o líderes una vez por siglo, dicen los sociólogos que una vez cada siglo y medio surge un político así, una figura así, como Fidel Castro. Yo sé que la historia la hacen los pueblos, conozco los fundamentos teóricos de todo eso, pero no cabe duda que el papel de la personalidad en la historia no se puede, en este caso, bajo ningún concepto obviar. El liderazgo,
la claridad estratégica, la genialidad estratégica y táctica, la combinación de eso, el insertarse en los más complejos problemas geopolíticos de este siglo, una pequeña islita que era el traspatio de Estados Unidos y de pronto insertada en todo aquello, el haber salido airoso y sobre todo con dignidad y con principios de todo eso, merece ser estudiado. Olvídese usted si son gente que simpatizan o no política e ideológicamente. Como líder, como político, realmente, si no fuera por eso, no hubiéramos estado viendo esto hoy de esta manera, ni mucho menos. Y eso también me viene a la mente. Y lo último, dada la brevedad que tenemos, puedo decirte muchas más cosas, pero lo último que me viene a la mente, ¿sabes qué cosa es? La famosa frase del concepto de revolución. Pero no el cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. No. Lo que me viene a la mente es otra frase, otro pedazo, otro fragmento de esa frase que yo creo que no se le ha prestado la atención que yo creo que debía tener, de prestársela. Y es que dice más o menos, si estoy citando de memoria, desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito nacional. Bueno, ahora, para normalizar y lograr que por primera vez en la historia, como también se ha dicho, existan relaciones normales o diferentes, por lo menos, entre Cuba y Estados Unidos, va a haber que desafiar poderosas fuerzas dominantes, sobre todo dentro del imperio, que por una mezcla de razones que no hay tiempo de explicar, no aceptan este cambio de política, no están de acuerdo y van a hacer todo lo que esté a su alcance por impedirlo. Y cuando hablo de poderosas fuerzas dominantes, no estoy hablando solamente de la contrarrevolución de Miami ni su industria anticubana, que es parte de esa fuerza, pero no estoy hablando solamente de eso. Me viene a la mente eso porque un poco la historia cíclicamente a veces se me vuelve a repetir. 8 de enero, a partir de ahora todo va a ser más difícil. Y hoy hay que empezar a desafiar esas poderosas fuerzas en otro tipo de, digamos, tablero de ajedrez, con otras reglas y con otras características, pero son 3 cosas que me vienen a la mente. Con una clave en esa batalla, que es la resistencia heroica del pueblo cubano bajo la conducción de su liderazgo histórico, como decía Taladrí. Pero Lázaro Barredo, ¿qué piensas después de haber visto durante tantos años ese enfrentamiento, más de 54 años, entre Estados Unidos y Cuba, que marca este momento de restablecimiento de relaciones? Yo a todo lo que ha dicho Taladrí tendría que agregar, Randy, que yo creo que es un reconocimiento a la legitimidad del gobierno revolucionario y a la generación histórica que hizo la revolución hasta aquí, conducida por el liderazgo histórico de Fidel y de Raúl, de no cejar en el empeño de luchar por la autodeterminación y la independencia. Cuando hablamos de Fidel y de su papel, yo tengo que recordar que la revolución triunfa el 1 de enero. El 8 de enero entra Fidel a La Habana. Y el 15 de enero tiene su primera entrevista con la prensa norteamericana. Una entrevista con la revista US News and World Report. ¿Y qué le dice a los periodistas norteamericanos? Está definiendo cuál es la posición de Cuba frente a Estados Unidos. Y dice, deseamos buenas relaciones con los Estados Unidos, pero su misión no. Lo dice tajantemente. Y esa frase que se ha dicho 15 días después de haber triunfado la revolución, cuando el socialismo, la palabra socialismo aquí era una mala palabra, cuando no se ha adoptado ninguna decisión ni ninguna ley que afecte ningún interés, salvo los de la gente de Batista, los psiquitrillados de Batista, los testaferros de Batista, que hoy están en Miami y que son parte de toda esa caterva de la mafia de la que se hablaba aquí. Eso es el 15 de enero y sin embargo la respuesta inmediata de la derecha norteamericana, de la derecha política norteamericana, se deja sentir en un editorial que publica la revista Times, que es la vocera de los sectores conservadores, semanas después, cuando dice que el neutralismo de Castro es un desafío a los Estados Unidos. O sea, ni neutrales podíamos ser. Y durante casi 60 años hemos librado este combate hasta aquí. Y hoy podemos ver dignamente nuestra bandera izarse gloriosa
en la capital DC de Washington y ver allí que valió la pena toda la lucha que esta generación hizo por mantener la independencia y la soberanía. En una ceremonia en la que también estuvo presente una delegación cubana, casi una treintena de representantes de los sectores sociales, políticos, cubanos, combatientes de la revolución, representantes de la diplomacia revolucionaria. Recordaba también Bruno Rodríguez el papel de esa diplomacia y a su figura cimera, el canciller de la dignidad Raúl Roa García, en su discurso esta mañana allí en Washington. Y por supuesto también evocó en otro momento la historia de esas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Elías Ramírez es autor de un libro bastante grande, ahí lo tiene, que habla de las conversaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos. Todas esas conversaciones secretas fracasaron por una u otra razón. Estas han llegado al menos al momento del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Para ti como historiador que has visto todo este discursar de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ¿qué significa este momento? Bueno, Randy, a mí también se me agopan muchísimas cosas a la mente, ¿no? Y añadir, además de lo que ha dicho Barredo, lo que ha dicho Taladriz, hay que decir que Cuba llega de pie a este momento, no de rodillas, es decir, sin ceder un ápice en sus principios, en su soberanía, tanto en política interna como en política exterior. Pienso también que se llega con Fidel y con Raúl presentes, ¿no? Con la generación histórica presente, que es algo también formidable, extraordinario, que ni siquiera, es decir, nosotros quizás muchos jóvenes pensábamos incluso que íbamos a vivir, que íbamos a ser testigos de este momento excepcional. Si bien este anuncio, es decir, a partir del 17 de diciembre y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y este proceso de acercamiento que se ha producido entre Cuba y Estados Unidos tiene muchos componentes inéditos, ya hay procesos anteriores donde hubo similitudes, ¿no? Donde se avanzó, como bien tú decías, ¿no? En la etapa de Gerald Ford y en la etapa de Jimmy Carter. ¿Qué sería lo inédito en comparación con aquellos momentos? Son algunos elementos, voy a tratar de mencionarlo muy rápido. La etapa de Carter, que fue la que marcó la apertura de las oficinas de intereses, que pudiéramos decir es el antecedente más directo de esto que ha pasado hoy en Washington. El 1 de septiembre de 1977, con negociaciones que hubo en Estados Unidos en el mes de mayo, ¿no? En junio se hacen ya el anuncio público y se abren las sesiones en ambas capitales el 1 de septiembre de 77. Pero los elementos inéditos, yo diría, bueno, hablando ya del 17 de diciembre para acá, por ejemplo, nunca se había producido, al menos desde la ruptura de las relaciones diplomáticas, un anuncio simultáneo de ambos presidentes, ¿sí? Del presidente cubano y el presidente norteamericano, es decir, anunciándole al mundo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el avance hacia un proceso de normalización de las relaciones. Nunca un presidente norteamericano había llamado a su par cubano y hablado durante 45 minutos, apartándose al menos por unos minutos de la arrogancia imperial que todos conocemos. Nunca un presidente norteamericano desde la Casa Blanca se había manifestado en contra del bloqueo. Carter lo hizo, Clinton lo hizo, pero después que salieron de la Casa Blanca. Que no es lo mismo. Y Obama lo había dicho también, pero siendo senador en el año 2004, que es muy, muy interesante. Otra de las cosas que la diferencia con aquel proceso es que en aquellos diseños de negociación, de conversaciones, de avance hacia una supuesta normalización de las relaciones, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas siempre fue comprendido prácticamente como el último paso de un largo proceso de acercamiento, de negociaciones, y en este caso se ha invertido el orden de los pasos. Se ha empezado por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, lo cual es muy positivo, porque como decía Lázaro Barredo, de inicio está reconociendo la legitimidad del gobierno cubano y por supuesto establece una serie de vías de comunicación más directa que va a ayudar de alguna manera al proceso ahora que todos sabemos, como se ha repetido una y otra vez, que va a ser mucho más complejo y mucho más difícil por todos los temas de la agenda que quedan pendientes, todos los obstáculos, de lo cual me imagino podremos hablar un poquito más adelante. Son 54 años de historia desde el rompimiento de las relaciones el 3 de enero de 1961 hasta este 20 de julio del 2015 en que Cuba y Estados Unidos restablecen nuevamente las relaciones diplomáticas. Cronología histórica, relaciones Cuba-Estados Unidos. 3 de enero de 1961. Washington rompe relaciones diplomáticas con La Habana.
3 de febrero de 1962. El presidente Kennedy establece formalmente el bloqueo contra Cuba mediante la Orden Ejecutiva Presidencial 3447. Septiembre de 1977. Se abren oficinas de intereses de Cuba y Estados Unidos en Washington y La Habana, respectivamente. Marzo de 1982. El gobierno de Reagan pone a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Marzo de 1996. Se aprueba la ley Helms-Burton que codifica el bloqueo contra Cuba y lo subordina al Congreso de Estados Unidos. 17 de diciembre 2014. Los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y Estados Unidos, Barack Obama, anuncian que los dos países están dispuestos a reanudar relaciones diplomáticas. Mayo de 2015. Gobierno de Estados Unidos oficializa la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. 20 de julio 2015. Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas y reabren sus respectivas embajadas. Bueno, son momentos de esa historia de confrontación entre Cuba y Estados Unidos que han llegado a este minuto de restablecimiento de las relaciones. Desde las 001 horas de este 20 de julio han comenzado a funcionar las embajadas de Cuba en Washington y de Estados Unidos en La Habana. Como se ha anunciado, estarán ambas a nivel de encargados de negocio. El compañero Ramón Cabañas, Ramón Cabañas encabeza la embajada de Cuba en Estados Unidos. Jeffrey de Laurentiis ha sido designado, el diplomático Jeffrey de Laurentiis, como el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana. Hoy el canciller John Kerry ha anunciado que viajará a Cuba el próximo 14 de agosto para hacer una ceremonia similar de la ocurrida hoy en Washington, con el izamiento de la bandera norteamericana en La Habana y la reapertura oficial de esa embajada, aunque ya, repetimos, desde hoy es embajada de los Estados Unidos en Cuba. Tengo ahora contacto telefónico directo en Washington, D.C., con la colega Rosa Miriam Elizalde, subdirectora y editora principal del sitio web Cuba Debate, quien está como enviada especial a este momento que se está viviendo en Estados Unidos este 20 de julio. Buenas noches, Rosa Miriam. Bueno, parece que se ha caído la llamada telefónica, así que intentaremos establecer contacto un poquito más adelante con Rosa Miriam Elizalde, quien ha estado cubriendo para Cuba Debate esta reapertura de la embajada cubana en Washington y reinicio de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Les propongo entonces ver momentos de la conferencia de prensa que ofrecieron en la tarde de hoy el secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien fue anfitrión, y el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, después de una conversación que sostuvieron en el despacho privado de Kerry este mediodía, y que, según el reporte de nuestra colega Rosa Miriam Elizalde, pues fue calificado como una conversación con tono de respeto e igualdad soberana, según reconoció el ministro cubano, y una conversación que se extendió por más tiempo del que se había previsto. Esto dijeron Bruno y Kerry al inicio de la conferencia de prensa de hoy. Buenas tardes a todos. Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Y me disculpo por estar un poquito atrasados, pero hablamos muchísimo en nuestra reunión previa, no solamente en las relaciones con Cuba y Estados Unidos, sino también sobre la región, y creo que tuvimos una conversación sumamente constructiva. Esta es la primera visita al Departamento de Estado de un canciller de Cuba desde el año 1958. Hoy marca también la reapertura, la reanudación de lazos diplomáticos entre nuestros países y la reapertura de nuestras embajadas, después de una ruptura que duró 54 años. Entonces es una fecha histórica, un día en que se quitan barreras. Con beneplácito el nuevo comienzo de su relación con el pueblo y el gobierno de Cuba. Estamos decididos a vivir como buenos vecinos sobre la base del respeto mutuo
y queremos que todos nuestros ciudadanos en los Estados Unidos y en Cuba miren hacia el futuro con esperanza. Por ello, celebramos este día, el 20 de julio, porque hoy empezamos a reparar lo que ha dañado y a abrir lo que durante desmañado tiempo ha estado cerrado. Por supuesto, este hito no significa el fin de las profundas diferencias que todavía nos separan. Lo que sí refleja es la realidad, que la Guerra Fría finalizó hace mucho tiempo y que en interés de ambos países va a ser mejor un acercamiento diplomático que un alejamiento, y que hemos comenzado un proceso de normalización completa y que por supuesto va a llevar tiempo, pero que va a beneficiar a los pueblos, tanto en Cuba como en los Estados Unidos. Este deseo de mirar hacia adelante fue lo que impulsó las conversaciones del día de hoy y lo que nos ha hecho llegar a este momento. El ministro de Relaciones Exteriores y yo hemos abordado una gran cantidad de temas de interés mutuo: la cooperación en las fuerzas del orden, la lucha contra los estupefacientes, las telecomunicaciones, el Internet, temas ambientales, derechos humanos y también la trata de personas. Y por supuesto, también hablamos sobre la apertura de nuestras embajadas. Deseamos asegurarnos que estas embajadas puedan funcionar plenamente, y estoy seguro que nuestros diplomáticos en ambos países van a tener la libertad de viajar y conversar con los ciudadanos de todo el país. Para poder liderar ese esfuerzo, me siento sumamente contento que tenemos un equipo de primera clase en Cuba, encabezada por el embajador De Laurentiis, encargado de negocios, quien es uno de los mejores y más experimentados servidores públicos. Y felicito al ministro de Relaciones Exteriores, Rodríguez, por la apertura de la Embajada de Cuba aquí en Washington esta mañana. El 14 de agosto voy a realizar mi primer viaje como secretario de Estado a Cuba, y también voy a celebrar una embajada similar en nuestra embajada en La Habana. Pero antes de finalizar, quiero agradecer a nuestros colegas de Suiza por el papel fundamental que desempeñaron durante mucho tiempo como un Estado protector, que por supuesto terminó siendo mucho más tiempo de lo que se había anticipado. También deseo agradecer a nuestros amigos del continente que nos instaron, y muchas veces durante décadas, que normalizásemos las relaciones diplomáticas, y han acogido con beneplácito nuestra decisión de hacerlo. Quiero agradecer la ayuda de nuestra subsecretaria Roberta Jacobson y todos los representantes que han trabajado tan denodadamente, que han permitido que se celebrase este día. Y también deseo reconocer el compromiso de todos aquellos que se interesaran por las relaciones de Estados Unidos y Cuba, ya sea que estuvieran de acuerdo o no. Los cambios no son fáciles, sobre todo cuando las relaciones están profundamente arraigadas. Y aunque nosotros podemos y debemos aprender del pasado, no hay nada más inútil que tratar de vivir en el pasado. El presidente Obama y yo creemos que podemos satisfacer las necesidades de nuestros pueblos con políticas para mejorar el futuro. Después de todo, no hay nada para perder, mucho para ganar, alentando los viajes entre nuestros respectivos países, el intercambio de información, de ideas, la reanudación del comercio y también la remoción de los obstáculos que ha dificultado que las familias se visitasen. No nos equivoquemos, el proceso de la normalización plena de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba será largo y complejo, pero obviamente vamos a encontrar algunos momentos y también de frustración. La paciencia, se va a necesitar mucha paciencia, pero por lo tanto debemos comenzar ya este viaje, porque es un viaje que debemos haber comenzado hace mucho tiempo. Hoy, con la apertura de nuestras embajadas y la visita del canciller, estamos dando un paso histórico en la dirección correcta. Tenemos que seguir avanzando en ambos países y tenemos que trabajar de manera
abierta y con respeto. Les deseo asegurar a todo el mundo, inclusive al pueblo de Cuba, que los Estados Unidos van a cumplir con su parte. Incluyendo el pueblo cubano, que los Estados Unidos hará su parte. Y ahora es un placer para mí darle la palabra a nuestro invitado, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. Fue de especial significación izar la bandera cubana por primera vez después de 54 años. No habríamos podido llegar a este momento sin la sabia conducción del liderazgo histórico de la revolución encabezado por Fidel Castro y sin la resistencia y autodeterminación del pueblo de Cuba y su firme convicción de seguir el camino escogido soberanamente. Hemos llegado hasta aquí también gracias al apoyo solidario de la América Latina y el Caribe, de la inmensa mayoría de los países del mundo y de muchos estadounidenses y cubanos patriotas residentes en este país que persistieron durante años en sus esfuerzos para que Cuba y los Estados Unidos tuvieran una mejor relación. Con el secretario de Estado hemos intercambiado sobre los asuntos tratados por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama en su histórico encuentro en la Cumbre de las Américas en Panamá, sobre el estado actual de las relaciones y los avances que se han logrado desde los anuncios realizados el pasado 17 de diciembre, incluyendo la salida de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, donde nunca debió estar, y la ampliación de los intercambios sobre temas de interés común. Trasladé el reconocimiento de nuestro pueblo y gobierno al presidente Obama por su decisión de trabajar por el cese del bloqueo, de instar al Congreso a eliminarlo definitivamente y por su disposición a adoptar medidas ejecutivas que modifican la aplicación de algunos aspectos de esta política que, aunque han sido limitadas, van en la dirección positiva. Hemos subrayado que el presidente de los Estados Unidos puede continuar usando sus prerrogativas ejecutivas para contribuir significativamente a la modificación de aspectos de la aplicación del bloqueo con vistas a su eliminación. No para buscar cambios en Cuba, que son de la exclusiva soberanía de la República de Cuba y de los cubanos, sino para atender al mejor interés de los ciudadanos estadounidenses. Hemos insistido en que el levantamiento total del bloqueo es esencial para avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales, así como la devolución del territorio ocupado ilegalmente en Guantánamo y el pleno respeto a la soberanía de Cuba, así como la compensación a nuestro pueblo por daños humanos y económicos. Reiteramos nuestra invitación a los ciudadanos estadounidenses a ejercer su derecho de viajar a Cuba como al resto del mundo y a las compañías de este país a aprovechar en igualdad de condiciones las oportunidades que Cuba ofrece. El secretario de Estado y yo hemos ratificado el interés en normalizar los vínculos bilaterales, reconociendo que este será un camino complejo y largo que demandará de la voluntad de ambas partes. He reiterado al señor secretario de Estado la voluntad del gobierno cubano de avanzar en el proceso hacia la normalización de las relaciones con los Estados Unidos sobre bases de respeto e igualdad soberana, sin menoscabo a la independencia y soberanía de Cuba y sin injerencias en nuestros asuntos internos. Es cierto que existen diferencias profundas entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos en cuanto a nuestras concepciones sobre el ejercicio de los derechos humanos por parte de todas las personas y en todo el planeta, y también en temas de derecho internacional, las cuales inevitablemente persistirán. Pero estamos convencidos de que ambos podemos cooperar y coexistir de manera civilizada sobre la base del respeto de estas diferencias y el desarrollo de un diálogo constructivo orientado al bienestar de nuestros países y pueblos del continente y del mundo.
he transmitido al secretario de Estado que será bienvenido en La Habana con motivo de la ceremonia de reapertura de la Embajada de Estados Unidos. Así que le estaré esperando, señor secretario, en cualquier momento, y le agradezco su hospitalidad en Washington. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el 14 de agosto ha anunciado John Kerry que vendrá a Cuba a esa reapertura de la embajada norteamericana en nuestro país. Intento nuevamente contacto telefónico con Washington, D.C. Ahí está la periodista Rosamilian Elizalde, enviada especial de Cuba Debate a esta ceremonia de restablecimiento de las relaciones y reapertura de la embajada de Cuba en los Estados Unidos. Buenas noches, Rosamilian. Buenas noches, Randy. Bueno, me gustaría, Rosa, que has vivido de primera mano estos acontecimientos, tu visión sobre lo que ha ocurrido hoy en Washington, los detalles que destacarías de lo que ha sucedido este 20 de julio en la capital norteamericana. Mira, Randy, yo creo que como periodista y en general los cubanos hemos vivido muchas emociones, pero yo creo que esta ha sido realmente una muy especial. Yo te puedo decir que en la ceremonia hoy, cuando comenzó a subir la bandera, yo vi a mucha gente emocionada, con lágrimas, sintiendo, me decía un compañero, un cubano americano, dice, sentía que se reivindicaba de alguna manera el dolor de aquellos cubanos que vieron izar la bandera norteamericana en 1902 y que inspiró aquel poema tremendo de Bonifacio Birni. Fueron unos momentos, realmente una ceremonia breve, pero muy emotiva. Primero porque el lugar en el que fue, el hecho de que 54 años después de un país resistiendo todo tipo de presiones y agresiones, de pronto, con todo el respeto y el reconocimiento de su gobierno, se volvía a izar la bandera, se había de alguna manera cerrado un ciclo y ganado una batalla que era por el respeto al país. La otra cosa es que había mucha gente honrando a Cuba. Date cuenta que en aquella embajada, que aunque es un hermosísimo edificio, no es muy grande, se apretaron más de 700 personas, mucha gente incluso se quedó fuera, no pudo entrar. Otros terminaron viendo la ceremonia desde la calle, o sea, desde la acera de enfrente. Y fue muy lindo, muy hermoso. Yo te puedo decir además, la emotividad, ¿no?, y la solemnidad de ese momento conspiró también el hecho de un día, de un sol espléndido, con un cielo empedrado sobre el cual se recortó aquella bandera que subió primero, parecía una florecita recién nacida, cerradita, como una mano cerrada, y de pronto la azotó el viento y se desplegó de manera muy hermosa sobre el cielo de Washington. Entonces, todas esas cosas y el hecho de que después subimos todos al primer piso de la residencia donde Bruno hizo su intervención, pero antes de eso, con además altos funcionarios del gobierno, con senadores, con representantes, con figuras de los medios, con políticos, con, en fin, expertos, con gente de la solidaridad, con cubanos que durante todos estos años también resistieron todo tipo de presiones viviendo aquí en los Estados Unidos sin renunciar a su identidad, a su cultura. Pues se entonaron primero las notas del himno nacional y después las notas del himno norteamericano, y yo vi a muchos norteamericanos allí llorando, es decir, emocionadísimos de poder compartir ese momento también por el que habían luchado, ¿no? Fue realmente una ceremonia muy linda. Bruno hizo un discurso donde comentábamos incluso con los periodistas que estaban ahí, algunos periodistas que ya hemos conocido en estos intercambios de aquí de la prensa norteamericana, que fue un discurso donde no quedó nada fuera, muy enérgico, donde se recordaba a Fidel
como de alguna manera el inspirador, el artífice, el hombre que desde el año 59, cuando llegó a los Estados Unidos, traía ese pensamiento de respeto, de conciliación, de buena vecindad, que ahora Kerry lo retomó también en su encuentro con la prensa y con Bruno. Pues todas esas cosas estaban ahí juntas de pronto en ese discurso, con momentos también emotivos, pero también con una gran reflexión y con un repaso tremendo sobre los temas esenciales que todavía quedan pendientes, pero el hecho de que esto sí, este momento, este 20 de julio, es un momento de celebración de Cuba, y yo creo que también del pueblo de los Estados Unidos, porque en una relación respetuosa, yo creo que es algo que ha quedado muy claro aquí, se beneficiarían los dos pueblos. Entonces, fueron momentos tremendos. Yo he estado bueno, salimos de allí al Departamento de Estado para el encuentro entre el secretario de Estado y nuestro canciller, y después para la conferencia de prensa. Apenas he podido escribir la información, es decir, un poco la reseña noticiosa del día para Cuba Debate, pero quiero sentarme a escribir esa crónica y ojalá, va a ser muy difícil, no voy a encontrar las palabras porque las emociones no se pueden siempre contar, pero trataré un poco de narrar estas cosas ya un poquito distanciadas de la emoción, que no sirve a veces para escribir, pero yo quiero decirte que ha sido un momento efectivamente de celebración, de felicidad, y en el que yo creo que el pueblo de Cuba tiene que sentir que es una gran victoria y un gran momento en nuestras vidas, ¿no? Muchísimas gracias, Rosa, por este contacto. Esperaremos, por supuesto, tus crónicas en Cuba Debate y estaremos al tanto de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Muchas gracias a Rosa Miriam Elizalde por este contacto en vivo a través del teléfono desde Washington, D.C. Bueno, una amplia repercusión en todos los medios digitales del mundo ha tenido este suceso del día de hoy. Todos los grandes medios norteamericanos, todos los grandes medios de América Latina y de otras partes del mundo en sus ediciones digitales están reflejando en portada o en sus principales espacios la reapertura de las embajadas de Cuba y Estados Unidos, el restablecimiento de las relaciones. También varios congresistas norteamericanos se han hecho partícipes del acontecimiento en sus cuentas de Twitter. Según una reseña de Cuba Debate, John Kerry, el secretario de Estado, ha escrito: me complació recibir al ministro Rodríguez en el Departamento de Estado, histórica primera visita desde 1958. El senador Patrick Leahy, quien ha sido decisivo en todo este proceso de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, puso alegre de estar esta mañana en la reapertura de la Embajada de Cuba. La congresista Bárbara Lee escribió en su Twitter, emocionada de asistir a la reapertura de la Embajada de Cuba en D.C. después de 50 años. Es tiempo de normalizar las relaciones con Cuba. El senador Jeff Flake, quien estuvo recientemente en Cuba, escribió: bandera cubana se levanta sobre Embajada de Cuba, buen día para los cubanos y los norteamericanos. Mientras el senador Dick Durbin escribía: como partidario de hace mucho tiempo de compromiso con Cuba, me alegro de ver las relaciones diplomáticas restauradas entre nuestros dos países. Congresistas y políticos norteamericanos escribían así en su cuenta de Twitter sobre lo acontecido hoy, pero en sus intervenciones ante la prensa reunida en Washington, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba
Bruno Rodríguez, decía que comienza ahora un proceso complejo y largo para la normalización, más o menos similar, pero con los adjetivos invertidos, largo y complejo, decía John Kerry, que sería el proceso de normalización. ¿Por qué catalogar así este proceso, Lázaro Barredo? Bueno, Randy, indudablemente nosotros tenemos que partir del principio de que, fíjate, se ha salido de un clima de enfrentamiento para buscar una relación de comunicación, pero no podemos olvidar bajo ningún concepto que las políticas del pasado no están rotas. Es decir, la política de agresión contra Cuba está totalmente vigente. Al contrario, tendríamos que decir que en las últimas semanas el Congreso de los Estados Unidos se han aprobado partidas a solicitud del propio Departamento de Estado para llevar adelante la misma política que hasta ahora estaba entorpeciendo cualquier vía de comunicación. Por eso es que es complicado el proceso, porque hay desavenencia, como el propio Kerry, lo ha dicho también el presidente Barack Obama. Yo creo que los revolucionarios, los patriotas, tenemos que tener siempre a mano el discurso del compañero Raúl en la tercera cumbre de la CELAC el 28 de enero en Costa Rica, porque ahí están los principios, los elementos esenciales que tienen que tenerse en cuenta para este proceso, porque no se ha desmantelado el bloqueo, va a ser muy difícil, eso va a llevar tiempo, mucho tiempo. No se ha hablado y se habla con reticencia del tema de la base naval de Guantánamo, que es un tema sumamente complejo, complejísimo, y hay otros muchos temas que están en el marco de las relaciones bilaterales, que se habla de años de proceso. Ahora, indudablemente hay métodos, hay fórmulas que van a cambiar, pero buscando, como ellos mismos han dicho, los objetivos. Fíjate, ya no se habla de cambio de régimen, ahora se habla de empoderamiento de ciertos sectores de la sociedad civil para tratar de llevar adelante los cambios que la política fallida tuvo en el pasado. Y eso muy vinculado, por supuesto, al financiamiento que siguen teniendo los programas subversivos contra Cuba. Pero hay muchos otros temas que están también, Elier, en esa agenda común entre Cuba y Estados Unidos, que llevarán un proceso de análisis y discusión. Efectivamente, Randy, yo estaba revisando un poco la agenda que el 14 de julio del 2009 Cuba le entregó al gobierno norteamericano con una serie de temas que serían fundamentales en un avance hacia, es decir, una negociación hacia una futura normalización de las relaciones. Y de esa agenda, bueno, se resolvió el tema de la liberación de los antiterroristas cubanos presos en cárceles estadounidenses, se resolvió el tema de la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, pero bueno, como decía Barredo, todavía hay una serie de aspectos que están presentes todavía. Por ejemplo, el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, la aprobación de la ley de ajuste cubano y la política de pies secos y pies mojados, la evolución del territorio ocupado por la base naval de Guantánamo, el fin de la agresión radial y televisiva contra Cuba, el cese del financiamiento, que yo creo que es fundamental, a la contrarrevolución y a la subversión interna, la compensación a Cuba por los daños del bloqueo y las agresiones, la restitución de los fondos congelados robados. Hay algunos de estos temas que son mucho más complejos que otros, pero en definitiva están todos puestos ahí como temas complejos que obstaculizan y que afectan una relación, si vamos a llamar una relación normal entre Cuba y Estados Unidos. Pero además de eso hay otros obstáculos que los diplomáticos llaman temas complejos, ¿no?, que influyen a la hora de enlentecer el proceso. Yo sé que me queda muy poco tiempo, pero mencionarlos muy rápidamente, porque a veces son aspectos que no se toman en cuenta, ¿no? El tema de la cultura política enraizada en la élite de poder de Estados Unidos, que Cuba debe pertenecerle, y de no pertenecerle al menos cumplir con algunos parámetros de sus intereses hegemónicos. El condicionamiento de la política, es decir, que para que haya un proceso, es decir, una normalización de la relación, un avance en la normalización hacia la normalización de las relaciones, Cuba tiene que ser terreno soberano en política interna o en política exterior. La llamada diplomacia del quid pro quo, que es también un enfoque muy errado que puede en algún momento torpedear este proceso, como pasó en la época de Carter y en la época de Ford. Es decir, la idea que ante cada medida agresiva, que además ellos mismos reconocen como fracasada de esa política de los Estados Unidos, Cuba tenga que hacer, es decir, dar una respuesta. Y bueno,
Josefina Vidal, la directora de la Dirección de América, de la Dirección General de Estados Unidos, en MIRREL, ha explicado que Cuba no tiene una base naval de Guantánamo en los Estados Unidos, Cuba no tiene ningún bloqueo, y bueno, el factor tiempo, para dejar entonces otros aspectos a Taladrí. Pero el tiempo es el gran enemigo. Nos queda solo un minuto, Taladrí, pero hay un elemento que decía Elier y que repetía Bruno, y es ¿qué es lo mejor para los intereses nacionales de Estados Unidos? ¿El enfrentamiento o la búsqueda de una normalización real de las relaciones con Cuba? La normalización, por 10 razones. 1, ganan en emigración, para ellos es un problema de seguridad nacional. 2, ganan en ecología, colaboración en desastres naturales. 3, ganan en los mercados, cuestión de vida o muerte para cualquier economía capitalista y más ahora en el mundo que vivimos. 4, ganan en ciencia y en medicina. Hay quien ha propuesto convertir la base de Guantánamo en un instituto de medicina tropical gigante para el mundo. 5, cumplir con su constitución, que tiene un acápite, una enmienda que establece la libertad de viajar para todos los americanos. 6, relaciones con América Latina y América Latina zona de paz, ganan con eso. 7, cumplir con la voluntad de su pueblo. La mayoría de los norteamericanos y de los cubanos americanos incluso están a favor de esta política. Número 8, ayudar y ayudar a mantener el equilibrio del presupuesto. Obama ha logrado equilibrar el presupuesto. Si eliminan todos esos programas de radio, TV Martí, programas de ayuda, eso ayudarían a mantener el presupuesto equilibrado porque son gastos innecesarios. Número 9, normalizar las relaciones en el deporte. Ojalá que más nunca carteles de la droga estén involucrados en tráfico de deportistas y nada. Y número 10, cumplir con su historia. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que se cumpla la voluntad, en este caso, del pueblo americano. 10 razones por las que es del interés nacional de Estados Unidos la normalización de las relaciones. Bueno, un largo camino que se ha abierto este 20 de julio con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de embajada. El próximo 14 de agosto Estados Unidos estará haciendo oficial su reapertura de embajada en La Habana con la visita del secretario de Estado John Kerry. Un momento sin dudas para la historia de las relaciones entre los dos países, pero también para este continente que ha batallado intensamente porque cese esa hostilidad de Estados Unidos contra Cuba. Un momento de la historia que reconoce la resistencia y la fidelidad a sus principios de este pueblo y también al liderazgo histórico de la revolución cubana al frente de su pueblo durante todos estos años. Un momento para guardar todos los cubanos este 20 de julio de 2015. Muchas gracias a mis invitados de esta noche. Es un tema al que retomaremos, al que volveremos en nuestra mesa redonda. Nos despedimos con nuestras imágenes del día. Muy buenas noches.